Buenos días. Mi nombre es Nadia Cabezas, médico rehabilitador. Bienvenidos al tema Calificación de la discapacidad, restricción de la participación. Lo que vamos a desarrollar en esta ponencia lo presentamos de esta forma. Definición. Herramienta. Estructura de la herramienta que estamos presentando. La escala que usa esta herramienta. Revisaremos cómo están descritos los baremos y finalmente cómo se realiza el registro en el aplicativo web. Empecemos. ¿Qué es restricción de la participación? Son los problemas que una persona puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. ¿Cuáles son las situaciones vitales? Son las que establece la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Tareas y demandas generales. Cada uno de nosotros, cada día, inicia una rutina. Se despierta, va al baño, se cepilla los dientes, se da una ducha, se viste, baja a tomar desayuno, vuelve a hacer una higiene, toma las llaves del auto, el celular, los cables del celular y sale a laborar. Eso es parte de una tarea y demanda general. Para un niño cambia. Por ejemplo, una tarea y demanda general para un niño es guardar sus juguetes. Cuando escucha la voz de su mamá, guarda tus juguetes, el niño debiera recoger sus juguetes y colocarlos en el estante o la caja asignados para ser guardados. Otra situación vital es la comunicación, ya sea en la expresión, la comunicación con gestos, la comunicación con palabras, la comunicación mediante señales de tránsito o mediante iconos. La recepción de la comunicación por la vía visual o por la vía auditiva. Y el uso de tecnologías de comunicación. Otra situación vital es la movilidad, tareas y demandas domésticas, entre otras. ¿Cómo evidencio que estoy participando? Cuando comparo mi participación al de una persona sin discapacidad en esa cultura o sociedad. Pasemos a un ejemplo. Aquí vemos a una persona que está disfrutando de un baño en la playa. Para ello, se han realizado adaptaciones en el entorno. La playa está ahí. Sin embargo, vemos un camino hecho de tablas, una adaptación en el camino, sillas de ruedas modificadas, un letrero informativo que es para usuarios de sillas de ruedas, un equipo asignado para el uso de los rescatistas, de los bañistas. Todo esto para que la persona con discapacidad, en este caso debido a una amputación bilateral por debajo de ambas rodillas, pueda ingresar al mar a disfrutar de un día de playa. Así como cualquiera de nosotros. ¿Ingresa sola? No. Vemos que ingresa en su silla de ruedas adaptadas y acompañada de un rescatista para brindarle mayor seguridad. Estas condiciones facilitan la participación de la persona.
con discapacidad, al ser comparada con una persona sin discapacidad de su misma cultura y en el mismo entorno. En este caso estamos en una playa en St. Kilda, en Australia. Participación, recordemos, es el acto de involucrarse en una situación vital. Ustedes me escuchan y vamos a intercambiar conocimientos. Si ustedes se involucran, vamos a hacer más efectiva su participación. Aquí vemos las situaciones vitales descritas en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Aprendizaje y aplicación del conocimiento. Todos los días aprendemos cosas nuevas, sobre todo aquellas en las que tenemos interés y ponemos atención. Tareas y demandas generales que ya describimos, así como comunicación, movilidad, autocuidado. ¿Cómo participo en mi autocuidado? Como vemos en la imagen, la niña participa imitando los movimientos que hace su mamá. Ejecuta la actividad, sí, pero participa con su mamá. Vida doméstica. Interacciones interpersonales, como vemos en este gráfico, cómo se relacionan los niños con discapacidad con aquellos sin discapacidad. Áreas principales de la vida: educación, trabajo, la parte económica. Participamos en la vida comunitaria, social y cívica en nuestra comunidad, para el país. En estas situaciones vitales, tanto las personas sin discapacidad como las personas con discapacidad debemos estar involucradas. Pasemos entonces a lo que es la herramienta. ¿Qué herramienta voy a usar para calificar la restricción de la participación? Ojo, me piden calificar qué tan restringida está mi participación, no cuánto estoy participando. La herramienta se llama baremos de desempeño. Ha sido elaborada por médicos especialistas y se basa en los siguientes documentos difundidos por la Organización Mundial de la Salud, que son la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud y en su versión para la infancia y adolescencia, más conocidos como CIF. C-I-F. Estos baremos de desempeño que se basan en la CIF se encuentran contenidos para su aplicación en el Perú en la Norma Técnica de Salud número 127, Evaluación, Calificación y Certificación de la Persona con Discapacidad. Por lo tanto, para la calificación se usan dos herramientas, una para calificar gravedad y en esta ponencia estamos presentando la herramienta que califica la discapacidad mediante los baremos de desempeño. ¿Qué califican los baremos de desempeño? La restricción en la participación de la persona con discapacidad. ¿Qué son baremos? Son tablas de valoración, donde evaluamos la restricción de la participación de la persona con discapacidad en situaciones vitales. ¿Y cómo las vamos a calificar? Asignándoles un porcentaje en intervalos. Como los médicos somos los designados para certificar discapacidad, nosotros somos los que usaremos los baremos con motivos de certificación de discapacidad. ¿Cuántos baremos de desempeño tenemos? 2. En rojo, el baremo de desempeño de aprendizaje y aplicación del conocimiento. Y
el baremo de desempeño de actividades y participación. ¿Cómo sabré cuál debo usar? Fácil. Considerando el diagnóstico de daño, voy a poder seleccionar el baremo de desempeño. Si el diagnóstico de daño es, por ejemplo, amputación de miembros inferiores debido a un accidente de tránsito, como la parte cognitiva está conservada, el baremo que aplicaré será el de actividades y participación. Si el diagnóstico de daño es retraso mental y conocemos que el retraso mental afecta el desarrollo de las funciones mentales superiores, el baremo que aplicaré será el de aprendizaje y aplicación del conocimiento. En conclusión, el baremo de desempeño de aprendizaje y aplicación del conocimiento se aplica cuando hay deterioro de las funciones mentales superiores. Por eso está en rojo, alto. Si hay deterioro de las funciones mentales superiores, aplicaré este baremo. Cuando las funciones mentales superiores estén conservadas, aplicaré el baremo de desempeño de actividades y participación. Pero, ¿qué sucede cuando en el diagnóstico de daño es una enfermedad que primero afecta la ejecución de las actividades hasta llegar a un punto en que están comprometidas las funciones mentales superiores? Por ejemplo, en el caso del Parkinson, primero hay una afectación motora y a lo largo del tiempo en la evolución de la enfermedad se llega a una afectación cognitiva. En ese caso, aplicamos las dos. Aplico los dos baremos y el de mayor valor es el que registraré en el certificado de discapacidad. Otra forma de presentación de los baremos es baremos de desempeño. Tengo dos, de aprendizaje y aplicación de conocimiento, y tengo el de actividades y participación. Este baremo de actividades y participación se subdivide en grupos etarios: menores de 3 años, 3 a 7 años, 8 a 17 años, 18 a 64, 65 años a más. Es decir, que para poder aplicar el baremo de desempeño, primero debo conocer el diagnóstico de daño. Si hay compromiso de funciones mentales superiores, aplicaré aprendizaje y aplicación del conocimiento. Si las funciones cerebrales están intactas, aplicaré actividades y participación, según la edad de la persona que está siendo certificada. ¿Cuál es la estructura de los baremos? Cada baremo tiene un número determinado de dominios y cada dominio tiene un determinado número de categorías. Dominios de los baremos de desempeño. Como tenemos dos baremos, acá ya están separados los dos baremos. El baremo de aprendizaje y aplicación del conocimiento tiene 3 dominios, que son los que vemos o leemos en este rectángulo azul. El baremo de desempeño de actividades y participación, que se subdivide por grupos etarios, contiene 8 dominios. Los menores de 3 años tienen otros dominios. Los de 3 a 7 años no incluyen el baremo de vida doméstica. De 8 años en adelante incluyen estos 8 dominios. Y acá vemos lo que acabamos de escuchar. Baremo de desempeño, de aprendizaje y aplicación del conocimiento tiene 3 dominios y avanza un poco más. Cada dominio está subdividido en categorías. El dominio experiencias sensoriales intencionadas tiene 2 categorías. Dominio aprendizaje básico, 6 categorías. Dominio aplicación del conocimiento, 7 categorías.
el baremo de actividades y participación que se subdivide en grupos etarios. Para menores de 3 años, 2 dominios. De 3 a 7 años, 7 dominios. Aquí no incluye el dominio vida doméstica porque se aplica a partir de 8 años en adelante, según recomendación incluida en la CIF. Y de los 8 años a 17 años tiene 8 dominios, de 18 a 64 años tiene 8 dominios y el baremo para personas de 65 años o más también tiene 8 dominios. ¿Cuál es la estructura de los baremos de desempeño? Tenemos filas y tenemos columnas. En las filas se encuentra la estructura que hemos visto de dominio, categorías y subcategorías. En las columnas está la escala de calificación. La escala es ligera, moderada, grave y completa. Y hemos agregado ninguna y no aplica. En las páginas 21, 29, 50, 76 y 112 se encuentran los baremos de desempeño según grupo etario. Escala de calificación. La escala se encuentra en las columnas e incluye no aplica, ninguna, ligera, moderada, grave y completa. Lo que se debe hacer es revisar el baremo y asignarle a cuál categoría o a cuál escala le corresponde. Solo marcaremos con un aspa en el registro de calificación para que en el aplicativo salga automáticamente el porcentaje. Es decir, en el documento físico que tienen en sus manos en las páginas 25, 44, 69, 103, 133, disponen ustedes del registro de calificación del baremo de desempeño. No aplica ninguna ligera, moderada, grave y completa. Leen el dominio, leen la categoría y van a aplicar una calificación. Colocan un aspa. Una vez que terminan todas las de registrar en este formato, pasarán esta información al aplicativo en línea, que es el último punto que vamos a ver en esta presentación. En este aplicativo automáticamente sale el resultado en números. Entonces, acá lo que vamos a ver en esta escala es que usamos letras que al final en el certificado se verán representadas en números. La escala en el baremo es no aplica, que le da un porcentaje de 0%, ninguno o no hay problema, un valor entre 0 a 4%, tiene un problema ligero de 5 a 24%, un problema moderado de 25 a 49%, un problema grave de 50 a 95% y un problema completo de 96 a 100%. Estos porcentajes son proporcionados por la CIF. Como médicos vamos a registrar solamente las iniciales NA de no aplica, N, L, M, G o C. El aplicativo en Excel y el aplicativo HISDISCAP Web van a dar automáticamente el porcentaje total que se registrará en el certificado en base a esta escala. El médico no coloca el valor numérico, el médico coloca las iniciales de la calificación de esta escala. ¿Cuándo se usa no aplica? En 3 casos. 1. No corresponde para la edad. Por ejemplo, el uso de dispositivos y técnicas de comunicación. Si estoy evaluando a un niño de 4 años. ¿Por qué? Porque según los baremos de desempeño es evaluable desde los 5 años. Segundo caso. No corresponde para el entorno. Por ejemplo, dominio movilidad,
Categoría: desplazarse usando medios de transporte. Subcategoría: montar en animales como medios de transporte. Por ejemplo, en Lima ciudad no corresponde, pero en otras ciudades, en regiones, podría corresponder y calificarse en consecuencia. Y cuando las categorías son excluyentes, por ejemplo, en educación, tenemos las subcategorías preescolar y escolar. Cuando califique en el baremo de desempeño de actividades y participación de 3 a 7 años en un niño de 5 años, el niño de 5 años va al nido, va a la parte preescolar. Por lo tanto, en la parte escolar, registraré no aplica. O sea, un niño no puede ir simultáneamente a la parte preescolar o al colegio. Cuando se aplica la escala, ninguno o no hay problema. Cuando no hizo la actividad antes y no desea hacerla ahora. Por ejemplo, en conducir. La persona tuvo un accidente de tránsito, se desplazaba en un transporte interprovincial y antes de adquirir la discapacidad, no manejaba, no conducía. Adquirió la discapacidad, sigue sin manejar y sin conducir, porque ella no desea hacerlo. Otro ejemplo son las interacciones interpersonales particulares, subcategoría relaciones íntimas. Las personas que desean mantener un celibato, porque desean hacerlo y tienen ese compromiso. Igualmente, en la categoría religión y espiritualidad, del dominio, vida comunitaria, social y cívica, del baremo de desempeño en actividades y participación, en la subcategoría religión organizada, adquiere la discapacidad la persona y antes de adquirir la discapacidad no participaba en un grupo religioso, adquiere la discapacidad y no desea seguir participando o participar. No hizo la actividad antes y no desea hacerlo ahora. Revisemos los baremos. Baremo de desempeño de aprendizaje y aplicación del conocimiento. Consta de 3 dominios. Se aplica a partir de los 3 años de edad y se aplica en personas con problemas de funciones mentales superiores. Es decir, tanto en niños como adultos a partir de los 3 años de edad. Este baremo es de los 3 años, 3 dominios. Ejemplo de diagnósticos de daño. Retraso mental, afasias, demencias, etc. El dominio, experiencia sensorial intencionada, categoría mirar, en la escala tenemos ninguna no aplica, ligera, mira con mínima dificultad, que es mirar, como vemos en el gráfico, está haciendo uso de su función visual, pero lo hace con atención y concentración. Tendrá una restricción moderada cuando tiene un estímulo inconstante, grave cuando solo con un estímulo constante y logra efectos simples, y completa cuando no usa los sentidos o no los usa funcionalmente. Ejemplo de casos con restricción en la participación completa. Niños o adultos con retraso mental profundo en quienes se ha demostrado con potenciales evocados visuales la indemnidad de su función visual. Sin embargo, la parte cognitiva no le permite hacer uso funcional de la vía visual conservada que tiene. Escuchar. Similar para mirar. La persona escucha y lo hace con atención y concentración.
tiene una restricción en la participación ligera con mínima dificultad, moderada lo hace con estímulos inconstantes, grave solo con estímulos constantes y para efectos simples. Recordemos que para aplicar este baremo de aprendizaje y aplicación del conocimiento, la persona tiene que tener un deterioro de las funciones mentales superiores. Este deterioro tiene que estar registrado en la historia clínica. Por lo tanto, se debe aplicar en la persona evaluaciones de screening, sea el Mini Mental Test, sea ubicación en tiempo, espacio y persona, en niños, por ejemplo, y en adultos mayores el test de Pfeiffer o el test del reloj. El segundo dominio, copiar. Copia con errores mínimos, tiene una restricción ligera, copia con errores mayores, moderada, copia parcialmente, grave, y no logra el aprendizaje básico. La calificación en baremos es descriptiva, es decir, que mi valoración no será exactamente igual a la de otro médico, pero sí deben asemejarse bastante. Repetir. Repite con errores mínimos, repite con errores mayores, repite parcialmente o no logra el aprendizaje básico. ¿Cuándo se dice que tiene errores mínimos? ¿Cuándo errores mayores? ¿Cuándo es parcialmente? ¿O cuándo no logra el aprendizaje básico? En estos casos es de acuerdo a la experiencia que cada uno maneje. En el ítem de no logra el aprendizaje básico se considera hasta 2 años en que puede disponer para alcanzar el desarrollo de esta actividad. Aprender a leer. Lo hace con refuerzo escolar, lo hace con apoyo terapéutico, en ese caso es moderado. A pesar del apoyo terapéutico, solo logra palabras o frases, tiene una restricción grave o no logra el aprendizaje básico. Esta categoría aprender a leer es excluyente con leer, que se encuentra en el tercer dominio. Es decir, que calificaré o aprender a leer o leer, mas no ambos simultáneamente. Aprender a escribir, igual que el anterior. Aprender a calcular. Cuando hablamos con refuerzo escolar se refiere a profesores, docentes. Cuando hablamos con apoyo terapéutico está en relación a licenciados o programas de terapia que siguen el sector salud. Graves cuando a pesar del apoyo terapéutico solo logra cálculo básico y completo, no logra el aprendizaje básico. Cuando aplique este baremo en niños, entonces tendré que tener un informe psicopedagógico del docente. El dominio 2 de este baremo de este dominio de aprendizaje básico tiene la categoría de adquisición de habilidades, que tiene 2 subcategorías, básicas y complejas. Como vemos en la parte de complejas, hay una celda que no tiene ninguna descripción. En este caso, se aplica el principio pro homine, es decir, evalúo al paciente, le hago la calificación de la participación, no incluye en ligera, no entra en moderada, puede ser grave porque no es completa. Como la celda de grave está vacía por el principio pro homine a favor del paciente, se le da la calificación completa. Siempre y cuando esté entre moderado y completo, porque si luego de mi evaluación concluyo que tiene una restricción en su participación para la adquisición de habilidades complejas como manejar cubiertos, una restricción ligera, marcaré ligera. Tercer dominio, aplicación del conocimiento. Categoría, centrar la atención. Con propensión a distraerse tiene una restricción ligera.
Con estímulo inconstante, una restricción moderada, es decir, necesito estarle llamando la atención con una palmadita, un cambio de tono de voz, por ejemplo. Grave, solo logro su atención por lapsos breves y con estímulos inconstantes, y completa es cuando no atiende. Aplicación del conocimiento, pensar. Tiene una restricción ligera cuando abstrae con mínima dificultad. Restricción moderada. Su pensamiento posee elementos de mínima abstracción. Restricción grave. Su pensamiento es concreto. Restricción completa. No tiene pensamiento constante. Leer. En este dominio, aplicación del conocimiento, se califica leer. Recordemos en el dominio 2, aprendizaje básico, se valora aprender a leer. ¿Cuál es la diferencia? Yo aplico leer cuando la persona ya aprendió a leer. La persona ya lee, no cuando está en proceso de aprender a leer. Si está en proceso de aprender a leer y tiene un periodo ventana de 2 años para aprender a leer, en ese caso calificaré en aprendizaje básico. Pero si la persona ya lee, debo calificar leer. Y en aprendizaje básico registraré no aplica. Entonces aquí la persona ya lee y tiene una restricción ligera con errores mínimos que no alteran la comprensión, moderada con lentitud y poca eficacia, grave, solo lee palabras cortas o frases cortas, no interpreta lo leído o altera lo leído, y completa cuando no lee. Recordemos que aquí la persona tiene un deterioro de sus funciones mentales superiores, es decir, que aquí la persona analfabeta hay que valorar si sabe leer o si no sabe leer. Si la persona no aprendió a leer, entonces es analfabeta, no significa que esa persona tenga un deterioro de las funciones mentales superiores. Puede no saber leer, pero puede ejecutar bien las actividades diarias que realiza. Escribir, igual que leer. Aquí la persona ya aprendió a escribir. Calcular, igual que leer y escribir. Resolver problemas simples y complejos, es decir, que en el dominio 3 la categoría resolver problemas tiene 2 subcategorías. Será simple con una restricción ligera si tiene mínima dificultad para resolver problemas simples. Moderada si identifica y comprende el problema con dificultades mayores en el análisis y síntesis de problemas complejos. Grave, se da cuenta de la existencia de un problema sin comprenderlo, y completa, no resuelve problemas. La categoría tomar decisiones con mínimos errores tiene una restricción ligera. Con dificultades o errores mayores corresponde a una restricción moderada. Puede tomar decisiones simples o básicas. Por ejemplo, comer entre dulces o comer chocolate. Es una restricción grave. Y completa, no toma decisiones. Pasemos al baremo de desempeño, segunda parte, actividades y participación. Para poder aplicar este baremo de desempeño, que se subdivide en grupos etarios, las funciones mentales superiores de la persona evaluada se encuentran indemnes. Es decir, su mini-mental salió que corresponde para la edad. Su test de Pfeiffer no tiene errores. Si es un niño, está ubicado en diferenciar si es su casa o no es su casa, si es de día o de noche, si es que sabe las diferencias, en reconocerse a sí mismo, por ejemplo. Acá vemos la clasificación por edad.
Dominio, tareas y demandas generales. Cuando calificamos las tareas y demandas generales, nos referimos a poner en práctica una tarea sencilla como patear una pelota, una tarea compleja como patear 3 pelotas diferentes en una sola oportunidad y estas 3 pelotas están ubicadas en posiciones diferentes, si bien están en contacto. En organizar rutinas, que voy a hacer el día de hoy a las 8, a las 9, a las 10, y en manejar el estrés. De acuerdo a la edad se va a dividir en subcategorías. Llevar a cabo una única tarea, por ejemplo, será correspondiente a los niños de 3 a 7 años. Llevar a cabo múltiples tareas a niños de mayor edad, adolescentes, adultos y hasta adultos mayores. Rutinas diarias, adultos mayores. Manejo del estrés y otras demandas psicológicas de acuerdo a su grupo etario. Por ejemplo, aquí vemos el baremo de desempeño de actividades y participación para mayores de 65 años, dominio, tareas y demandas generales, llevar a cabo una única tarea. Esta puede ser sencilla, compleja, independientemente o en grupo. Aquí vemos la única tarea que debe desempeñar esta persona de 65 años o más, en cuáles participa y lo que calificamos es en cuáles está restringida su participación. Dominio comunicación. En la producción de mensajes, mensajes escritos, mensajes orales, en la recepción de mensajes y el uso de conversaciones o instrumentos y técnicas para comunicarse. ¿Qué es lo que estamos viendo gráficamente en esta diapositiva? Por ejemplo, los mensajes no verbales pueden ser de gestos corporales, de dibujos y fotos, de señales y símbolos. Dentro de señales y símbolos incluye las señales de tránsito. Lenguaje de signos convencional corresponde al uso del lenguaje de señas. La producción de mensajes no verbales del lenguaje corporal, como asentir con la cabeza o negar con la cabeza y el cuerpo, incluyendo brazos, por ejemplo, producir dibujos y fotos, y lenguaje de signos convencional está en relación al uso del lenguaje de señas. Categoría utilización de dispositivos y técnicas de comunicación. Aquí vemos que es evaluable desde los 5 años. Por lo tanto, si estamos valorando a un niño de 4 años, esta categoría solamente calificaremos conversar y discutir, si le corresponde. El uso de dispositivos y técnicas de comunicación no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque un niño de 4 años está en proceso de desarrollar la escritura. Como no adquiere el hito todavía, no le corresponde ser calificado. ¿Qué actividades vemos acá? De telecomunicación para escribir y de técnicas de comunicación como labiolectura. Dominio movilidad. Trata sobre el movimiento al cambiar el cuerpo de posición. Decúbito, sedente, bípedo. Al cambiar de posición un cuerpo. Al coger, mover o manipular objetos. Andar, correr, trepar o cuando se emplean medios de transporte. Aquí vemos a una persona en una moto. Por ejemplo, en cambiar las posturas corporales básicas. En esta subcategoría valoraremos las actividades acostarse, ponerse en cuclillas, arrodillarse, sentarse, ponerse de pie, inclinarse, cambiar el centro de gravedad del cuerpo. ¿En cuáles participa la persona? Debiera participar en todas.
Lo que voy a calificar es en cuáles está restringida su participación. Todo esto es lo que debiera participar la persona, en cuáles está restringida por el diagnóstico de daño que posee. En la categoría llevar, mover y usar objetos tiene 4 subcategorías: levantar y llevar objetos, mover objetos con los miembros inferiores, uso fino de la mano, uso de la mano y el brazo. Y acá vemos la subcategoría levantar y llevar objetos. La hemos desglosado hasta tipo de actividades, que incluye levantar objetos, llevar objetos en las manos, llevar objetos en los brazos, llevar objetos en hombros, cadera o espalda, llevar objetos en la cabeza y posar objetos. Categoría andar y moverse. Subcategoría desplazarse por el entorno. Desplazarse por el entorno es diferente de andar. Desplazarse por el entorno incluye arrastrarse, trepar, correr y saltar. En la categoría desplazarse usando medios de transporte, la subcategoría uso de medios de transporte es como pasajero. La conducción, siempre y cuando la persona tenga un auto a su disposición o ella misma conduzca. Y acá vemos la subcategoría montar en animales como medio de transporte. Se calificará siempre y cuando se realice esta actividad en el entorno donde vive la persona. Como se mencionó, en Lima no aplica. En Lima ciudad no aplica. Dominio autocuidado. Comprende actividades como lavarse, secarse, el cuidado del cuerpo y partes del cuerpo, vestirse, comer y beber, cuidar la propia salud, tal como vemos en los gráficos. Dominio vida doméstica. En el dominio vida doméstica tenemos las siguientes categorías: adquisición de lo necesario para vivir, tareas del hogar, cuidado de los objetos del hogar y ayudar a los demás. Adquisición de lo necesario para vivir incluye comprar un lugar para vivir, alquilar un lugar para vivir o amueblar un lugar para vivir. En la categoría tareas del hogar, preparar comidas sencillas y complicadas. Cuidado de los objetos del hogar. Subcategoría de la categoría cuidado de los objetos del hogar y ayudar a los demás. Incluye las actividades de hacer y remendar ropa, mantener la vivienda y muebles, mantener aparatos domésticos, mantener vehículos, mantener dispositivos de ayuda, cuidar plantas interiores y exteriores, cuidar animales. Dominio, interacciones y relaciones interpersonales. Trata sobre las acciones y conductas necesarias para establecer relaciones o interactuar con otras personas. ¿Quiénes son esas otras personas? Desconocidos, amigos, familiares y amantes. Esas interacciones y relaciones interpersonales pueden ser básicas, correspondientes a un saludo, o complejas cuando queremos entablar una relación más profunda con la otra persona. Y acá vemos, las relaciones interpersonales generales pueden ser básicas y complejas. Básicas para un saludo, buenos días, doy un saludo, me saludan. Complejas cuando quiero establecer una relación más profunda y empiezo a indagar más sobre esta persona o a tener una comunicación más continua y fluida. Y si se hacen siguiendo las reglas de cortesía y respeto. Particulares, con extraños, formales, informales, familiares y las íntimas, que pueden ser sentimentales, conyugales y sexuales. Al momento de aplicar este dominio es importante recordar el contexto cultural de la persona que estamos evaluando. Es diferente en la costa, en la sierra, en la selva, así como es diferente de personas que viven
que habiendo vivido en la selva, se trasladan con todas sus costumbres hacia la capital. Dominio áreas principales de la vida. Incluye la categoría educación, trabajo y empleo, vida económica. Áreas principales de la vida, categoría educación. Como vemos en el cuadro, la subcategoría no reglada, preescolar y escolar son excluyentes unas de otras. Es decir, la misma persona o el mismo niño no va a ir al colegio o al nido o recibir exclusivamente la educación en casa. Formación profesional se refiere a carreras técnicas y superior a seguir currículum en universidades. Categoría trabajo y empleo. Subcategoría aprendizaje o preparación para el trabajo. Aquí califican aquellas personas que al momento de ser evaluadas son internos o pasantes. Conseguir y mantener y finalizar un trabajo. Valora buscar un trabajo, mantener un trabajo, finalizar un trabajo. ¿Realiza un trabajo remunerado o realiza un trabajo no remunerado? Categoría vida económica. Transacciones económicas básicas. A cambio de dinero, recibes por una compra de un producto, el trueque está incluido. Transacciones económicas complejas, como vemos en la imagen. El uso de un banco o una entidad financiera, el participar en una bolsa de valores. Autosuficiencia económica, ya sea recursos económicos personales o derechos sobre economía pública. Dominio vida comunitaria, social y cívica. Subcategorías: vida comunitaria, tiempo libre y ocio, religión y espiritualidad, derechos humanos, vida política y ciudadanía. Tenemos en vida comunitaria asociaciones informales y si participa en asociaciones formales. En tiempo libre y ocio, participa en el juego o por la discapacidad tiene restringida su participación en el juego, en el deporte, arte y cultura, manualidades, aficiones, socialización. En la subcategoría religión y espiritualidad, participa en una religión organizada o desarrolla su espiritualidad o a causa de su discapacidad tiene restringida esta participación. Ahora veamos los baremos para menores de 3 años. A diferencia de los anteriores, este baremo solo tiene dos dominios, actividad motora y actividad adaptativa. Como vemos en el gráfico, no tienen ninguna descripción en cuanto a la calificación de ligero, moderado, grave y completo. Por lo tanto, estos baremos para menores de 3 años no se están aplicando hasta que se describa cuándo corresponde un ligero, moderado, grave y completo. Acá vemos en la actividad adaptativa la misma situación que en la diapositiva precedente. Finalmente, ¿cómo registro en el aplicativo? En el aplicativo DISCAP Web vemos en el ítem 8, porcentaje de restricción en la participación, que todo lo que vamos a registrar va a ir en esta celda. Entonces, cuando hagamos clic en porcentaje de restricción, un porcentaje, nos van a aparecer los baremos para seleccionar, llenar los baremos, trasladar los valores de ligero, moderado, grave y completo y al finalizar pondremos calcular y saldrá el resultado final en esta casilla. ¿Cuándo se usa diferido? Cuando por la complejidad del diagnóstico este no pueda ser resuelta en el establecimiento de salud o IPRES donde estamos laborando. Cuando sea menor de 3 años y no le corresponde aplicarle los baremos de desempeño. Estos baremos deben ser completados posteriormente.
en el certificado de discapacidad. Gracias por su atención.